Antes de que existiera la anestesia, antes de que el dolor pudiera apagarse con una jeringa, existió una sustancia capaz de hacer callar al cuerpo y someter a la voluntad. La llamaron morfina, un regalo para los heridos, un milagro para los médicos, y una herramienta silenciosa para los imperios. En este episodio de El lado oscuro del pasado, descenderemos al origen de una droga nacida para aliviar el sufrimiento, pero utilizada para controlar ejércitos, dominar poblaciones y construir fortunas sobre la dependencia. Porque cuando el dolor desaparece, la obediencia se vuelve más fácil. Hoy no hablaremos solo de medicina, hablaremos de guerras, hospitales, adicción, y del momento exacto en que la compasión se convirtió en poder. Esto no es una historia de alivio, es la historia de cómo apagar el dolor encendió imperios. Bienvenidos al lado oscuro del pasado. El dolor siempre fue el enemigo más antiguo del ser humano, antes de los imperios, antes de las banderas, antes incluso de la historia escrita. En los campos de batalla del siglo XIX, los soldados no temían morir, temían sobrevivir. Amputaciones sin anestesia, balas incrustadas en carne viva, hombres conscientes mientras les cerraban las piernas. La guerra no solo mataba, torturaba, y fue ahí, entre sangre, gritos y hospitales improvisados donde nació la morfina. En 1804, un joven farmacéutico alemán aisló por primera vez el principio activo del opio. Lo llamó Morphium, en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. No fue un nombre poético, fue una advertencia, porque la morfina no solo dormía el dolor, adormecía la voluntad. Cuando llegaron las grandes guerras, la guerra civil estadounidense, los conflictos europeos, las campañas coloniales, la morfina se convirtió en un arma tan importante como el rifle. Los médicos militares la inyectaban sin medir dosis, sin entender adicción, sin imaginar consecuencias. Un pinchazo, y el dolor desaparecía, el miedo se desvanecía, el soldado obedecía, pero algo más quedaba sembrado en la sangre. Después de la guerra, miles de veteranos regresaron a casa con una herida invisible. No sangraba, no se veía, pero exigía morfina, todos los días. La llamaron la enfermedad del soldado. Así, la sustancia creada para aliviar el sufrimiento humano se convirtió en la primera gran droga farmacéutica de masas. La morfina no nació en un laboratorio de lujo, nació en la guerra, y desde entonces, nunca volvió a separarse del poder. Porque quien controla el dolor, controla al hombre, y este solo era el comienzo. Al principio, nadie lo vio venir. La morfina no se vendía como droga, se vendía como milagro. Médicos la recetaban para todo: dolor de muelas, tos crónica, ansiedad, insomnio, nervios femeninos. No había advertencias, no había límites, solo alivio inmediato. Las jeringas hipodérmicas, recién inventadas, hicieron el resto. Un pequeño pinchazo, silencioso, discreto, perfecto para el control. Por primera vez en la historia, el dolor podía apagarse a voluntad. Pero la morfina no solo dormía el cuerpo, reescribía el cerebro. Pronto, médicos comenzaron a notar algo inquietante: los pacientes ya no pedían alivio, exigían la sustancia. No era debilidad, era dependencia química. En Europa y Estados Unidos, la adicción se extendió como una plaga elegante, no en callejones, sino en salones, consultorios y mansiones. Damas de la alta sociedad consumían morfina en secreto. Intelectuales, escritores, políticos. La droga del dolor se convirtió en la droga del silencio. Y entonces llegó el siguiente paso. A finales del siglo XIX, las farmacéuticas comenzaron a refinar el veneno. Más potente, más rápido, más rentable. De la morfina nació un nuevo derivado: heroína. Vendida como no adictiva, recetada incluso para niños. La historia se repetía,
pero más oscura. Los gobiernos miraron hacia otro lado. La industria crecía, las guerras seguían produciendo cuerpos rotos y clientes eternos. La morfina ya no era solo medicina, era negocio, era control social, era una economía construida sobre el dolor humano. Y mientras millones caían en la dependencia, el mundo aprendía una lección que jamás olvidaría. No necesitas cadenas para dominar a un pueblo, solo necesitas aliviarle el dolor y cobrarle el precio. Cuando el mundo finalmente abrió los ojos, ya era demasiado tarde. A principios del siglo XX, hospitales estaban llenos de adictos legales, veteranos de guerra, madres medicadas, trabajadores rotos por el dolor y por la morfina. Los gobiernos intentaron reaccionar, no por compasión, sino por miedo. Miedo a una población dependiente, miedo a perder el control. Llegaron las primeras leyes, regulaciones, prohibiciones parciales, pero la sustancia ya había sembrado algo irreversible, porque cada prohibición creó una sombra, y en esa sombra nació el mercado negro. La morfina comenzó a circular fuera de hospitales, en frascos sin etiqueta, en sótanos, en callejones. Lo que antes era receta médica se convirtió en mercancía criminal. Las farmacéuticas cambiaron de discurso, los gobiernos se lavaron las manos, y los adictos quedaron atrapados entre la ley y la necesidad. Fue entonces cuando el dolor dejó de ser solo físico. La morfina enseñó al mundo una verdad incómoda. Cuando quitas una droga sin quitar la necesidad, no destruyes el problema, lo transformas. La morfina ya no era solo un medicamento, era una promesa clandestina, un alivio ilegal, un negocio perfecto. Y como todo negocio perfecto, atrajo a nuevos actores, contrabandistas, médicos corruptos, gobiernos que miraban hacia otro lado. De la morfina nació algo peor, más barato, más potente, más letal: la heroína. Un remedio mejorado, decían. Una mentira vestida de ciencia, la misma sustancia, pero sin límites. Así, la morfina no solo apagó el dolor, encendió una cadena de horrores que el mundo aún no ha logrado cerrar. La morfina no creó adictos, creó imperios del sufrimiento. La morfina se inyectaba en silencio, en hospitales, en trincheras. Pero el próximo veneno no necesitó agujas, se sirvió en copas, se brindó en palacios, se celebró en cantinas, mató más que muchas guerras, arruinó imperios completos, y fue legal. Suscríbete, activa la campana, dame tus comentarios y así nos ayuda a crecer el canal. Hubo una droga que no se escondió, se aplaudió, porque antes de la morfina, antes de la heroína, hubo algo peor. El alcohol, el único veneno que la historia llamó tradición. Próximo episodio: alcohol, el vicio que construyó imperios y destruyó civilizaciones.